Bienvenido a las sesiones con expertos. Este es el primer vídeo en el que voy a ser yo mi propio invitado. ¿Por qué he tomado esta decisión? Porque después de mi experiencia con 22 años trabajando en Project, de los cuales llevo 16 implementando Project Server y Project Online, quiero dar mi consejo sobre una duda que nos consultan muchos clientes y usuarios. Una duda que se plantea en muchas organizaciones cuando quieren implementar Project Server o Project Online. ¿Hasta qué puedo yo implementar en Project Server o Project Online? ¿Qué me aconsejas implementar? ¿Gestiono proyectos? ¿Gestiono tareas? ¿Gestiono recursos? ¿Gestión de la demanda? ¿Estrategia? ¿A dónde quiero llegar? ¿Para qué me vale tener a un montón de recursos como usuarios configurados dentro de la herramienta si los recursos no dan avance a sus tareas? ¿Para qué me vale tener un montón de jefes de proyecto utilizando la herramienta si los jefes de proyecto no aprueban los avances de los recursos? La herramienta es muy buena. La herramienta, como sabéis, cumple todo el ciclo de vida de un proyecto. Desde que a alguien se le ocurre la idea, esa idea la convertimos en iniciativa, la iniciativa se analiza en esa gestión de cartera de proyectos y en base a la estrategia de la organización vemos qué iniciativas se convierten o no en proyectos, el proyecto se planifica, el proyecto se gestiona, el proyecto se cierra. Después de estos años de experiencia e implementaciones en España y por varios países de Latinoamérica, os vamos a contar cuál es nuestro consejo sobre las 5 fases que tenemos en una buena implementación. Esta charla la hemos dado ya en un montón de eventos que hemos realizado e incluso tenéis algún vídeo dentro de la comunidad donde ya lo he comentado. Pero tenía la idea de que esta fuese la primera sesión con expertos, porque es el arranque para, según nuestra idea, según nuestro consejo, según nuestra experiencia, una implementación que tengáis o que hagáis con Project Server o Project Online pueda ser exitosa, dependiendo de vuestra madurez en gestión de proyectos. Para nosotros, una gestión de proyectos, como comentaba, va a tener 5 fases, 5 pasos. El primero de ellos será gestionar proyectos y tareas. Lo que me interesa es saber cuándo comienza, cuándo terminan y cuánto dura cada una de esas tareas y, por supuesto, de los proyectos. Está muy claro que también nos interesa tener recursos y tener trabajo. Pero ¿para qué me vale tener recursos si no sé darles avance? Si los jefes de proyecto todavía no están maduros con tener su proyecto y darle avance, porque están ocupados en otras cosas y tienen demasiado trabajo. Project Cliente es una herramienta con la que yo soy todo. En Project Cliente yo puedo directamente hacer mi planificación, asignarme recursos, dar los avances, enseñar indicadores, preparar informes y puedo hacer todo. Pero como sabemos muy bien, si yo tengo un proyecto me lo controlo. Si yo tengo un proyecto con varios recursos, me es difícil controlar los recursos. Y si dentro de la organización tenemos varios proyectos con varios recursos, consolidar toda esa información es bastante complicado. Como ya sabemos, dentro de las organizaciones, de las 4 semanas que tenemos,
3 semanas nos dedicamos a planificar y 1 semana a intentar consolidar toda esa información. También sabemos que estamos tan liados de trabajo que muchas veces nuestra herramienta de Project, más que ayudarnos, es nuestra pesadilla. Nuestra herramienta de Project no la utilizamos para dar seguimiento. La gran mayoría de las personas que utilizan Project simplemente es para planificar, para dibujar ese diagrama de Gantt, tareas, recursos, y el proyecto se me muere. Porque no damos seguimiento al proyecto. Porque es costoso dar seguimiento al proyecto. No en dinero, sino en tiempo. Y porque el tiempo se me echa encima y para mí es difícil dar ese seguimiento. Si eso lo hago con un proyecto, imaginaros con un portafolio, con una cartera de proyectos donde entramos un montón de jefes de proyecto. La información que tengamos no va a ser muy válida. Cuando todo eso lo controlamos, yo entro en una segunda fase. En la segunda fase lo que vamos a hacer es gestionar los recursos. Pero, muy importante, los recursos no entran en juego. ¿Qué quiere decir que los recursos no entran en juego? Al no entrar en juego los recursos, van a aparecer dentro de la planificación, pero el jefe de proyecto en la reunión de seguimiento se va a encargar de hablar con los recursos y decirle: oye Juan, Pedro, María, un técnico, un analista, un programador, ¿cómo va la tarea? ¿Ha terminado? ¿No ha terminado? ¿Cuántas horas llevas? ¿Cuánto te queda? Y él va a dar el avance dentro de la herramienta. Casi siempre ese avance lo va a dar a porcentajes, cuando no tiene recursos, o lo va a dar por trabajo completado. Dependiendo, hay muchas formas de hacerlo en Project. Lo que vamos a conseguir es que el jefe de proyecto va a poder tener recursos dentro de sus planificaciones, por lo tanto ya vamos a poder tener trabajo dentro de las planificaciones. Y a lo mejor tenemos costo, porque tenemos una tarifa para cada uno de esos recursos. Pero los recursos todavía no entran a la herramienta. El jefe de proyecto está madurando y el jefe de proyecto planifica con recursos y vemos de esas 5 variables principales de comienzo, fin, duración, trabajo y costo, vemos toda la información que están preparando los diferentes jefes de recursos o diferentes jefes de proyecto. En este caso serían más los jefes de proyecto, porque mis recursos todavía no van a entrar en juego. Cuando somos maduros con esa segunda etapa, para mí entra una tercera fase. Y la tercera fase es cuando los recursos, por supuesto, ya están asignados a las tareas y los recursos entran en juego dentro de la herramienta. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos se van a convertir en usuarios. Los recursos van a poder tener, por ejemplo, Project Lite, que es la herramienta reducida para poder colaborar dentro de una gestión de proyectos, como miembro de equipo, como recurso. Además de colaborar, en el sitio de SharePoint correspondiente, yo voy a poder tener mi gestión documental asociadas a cada uno de esos proyectos. Problemas, riesgos, entregables, lecciones aprendidas, todo lo que tú quieras en ese sitio de colaboración. Pero yo también voy a poder ver mi parte de horas, para decir día a día, semana a semana, cuántas horas llevo realizadas, cuántas horas me restan. Yo soy recurso, doy ese avance y colaboro con todos los miembros del equipo, ese conjunto de recursos que están dentro de un proyecto. Al jefe de proyecto le llegarán mis avances y el jefe de proyecto tendrá que dar las aprobaciones o los rechazos sobre lo que yo estoy diciendo. Ya entra en juego recurso con jefe de proyecto y con jefe de recursos.
ya somos maduros. El jefe de proyecto y el jefe de recurso ya sabe cómo tratar todo eso. Hemos metido una nueva pieza de que los miembros de equipo están dentro de esa gestión de proyecto. Estamos a un tercer nivel de madurez dentro de esas 5 fases. Eso es un éxito muy bueno para gestionar todo lo que es la parte de proyectos. Pero como sabemos, en el ciclo de vida de un proyecto hay un paso previo. A alguien se le ocurre una idea. Una persona de negocio me dice, esa idea es buena, te la acepto, vamos a convertir la idea en iniciativa. Y empezamos el business case de la iniciativa. El business case de la iniciativa es ese caso de negocio donde vamos a decir qué documentación necesitamos, qué hay que rellenar para seguir adelante, qué problemas podemos tener, qué riesgos, qué entregables. Tenemos un montón de información de colaboración sobre esa iniciativa. La iniciativa va a ir pasando por unas fases, unas etapas, y llegará un momento que la iniciativa se tenga que decidir si se va a convertir o no en proyecto. Por lo tanto, entrará en juego la estrategia. Yo sé que muchos de vosotros pueden decir, entonces, ¿por qué no has empezado con las ideas o con las iniciativas y las dejas para el final? Porque si yo quiero implementar una herramienta de gestión de proyectos y empiezo a implementar ideas e iniciativas y la gente que entra en juego cuando la idea se tiene que convertir en proyecto todavía no sabe cómo gestionar un proyecto ni es maduro para gestionar recursos, ¿para qué me valen tener las iniciativas? Ahí entraríamos un poquito en discusión, ¿no?, entre la gente de negocio que quiere ideas e iniciativas y la gente de proyectos. Mi recomendación en estas fases es que la cuarta fase sea la gestión de la demanda. Cuando somos maduros, sabemos planificar, sabemos gestionar recursos y sabemos dar avance a toda esa gestión de proyectos, implementamos la gestión de ideas o gestión de iniciativas, esa gestión de demanda. Preparamos los workflows correspondientes para que se vaya moviendo el proyecto por las diferentes fases dependiendo de unas condiciones que hay que cumplir y dependiendo de unos aprobadores y una documentación que tenemos que ir preparando. Cuando tenemos todas las iniciativas en marcha, está el workflow preparado, se mete la información y eso va avanzando en Project, ya lo he comentado anteriormente, llega el momento en decidir qué iniciativas se convierten a proyectos. Hay mucha gente que se queda en la cuarta etapa, en la cuarta fase, y es más que suficiente. Algunos se quedarán anteriormente y también es más que suficiente. Eso depende mucho de la madurez de la organización en la que implementemos y de a qué quiero llegar. Eso es importante. Pero para mí esa quinta fase es la estrategia. La estrategia es, vamos a preparar unos indicadores de negocio, unos impulsores de negocio, unos business drivers, unos objetivos estratégicos, como queráis llamarlo. Y es, ¿qué me va a ayudar dentro de mi organización a decidir qué iniciativas se convierten o no en proyectos? Hay gente que su estrategia simplemente es una ponderación de unas variables. Hay gente que simplemente es con un valor determinado paso o no paso. Y hay gente que su estrategia es yo decido a mano de estas iniciativas que tengo cuáles se convierten y cuáles no en proyectos. Eso está muy bien, cada uno lo organiza como quiera dentro de su organización.
Como resumen, os digo que esos son los 5 niveles de implementación que aconsejamos en cualquier Project Server o proyecto online para que sea exitoso dentro de vuestra organización. Ahora depende de cómo estéis de maduros o no maduros en gestión de proyectos para decir, yo en la implementación quiero llegar a la quinta, a la cuarta, porque quiero tener todo lo que es la parte de gestión de demanda, o solamente me quedo en la tercera, porque a mí solamente me interesa la gestión de proyectos. También sería muy válido decir, a lo mejor solamente me interesa la primera, porque con gestionar proyectos y tareas tengo más que suficiente, los recursos vendrán más tarde. Pero muy importante, quería tener esta sesión para dejar claro cómo podéis tener éxito con una implementación de Project Server o proyecto online. Porque la verdad, nos da mucha pena durante estos 16 años, en diferentes países, en diferentes empresas, cuando llegamos y vemos que se han gastado un dinero en una implementación que tiene unos cuadros de mando espectaculares, con muchos indicadores, todo muy bonito, pero que toda esa información es falsa. Que toda esa información no vale para mucho, porque es todo tan bonito, pero la gente no es lo suficientemente madura para dar avance a las tareas, a los proyectos, y todo se muere. Y se nos quejan de que implementamos algo muy grande, algo muy bueno, pero Project Server o proyecto online no me vale como herramienta. A eso bueno y grande es el objetivo al que tenemos que llegar, o a lo mejor no necesitamos llegar, pero cada uno se tiene que adaptar a lo que necesite dentro de su organización. Espero que os haya gustado esta sesión y nos vemos en las próximas. Hasta luego.